Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, señor Fernández Bello. Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, Esquerra Republicana de Cataluña trae hoy a debate en la Comisión de Defensa una proposición no de ley con la que estamos absolutamente de acuerdo, digámoslo de entrada. Y que nuestro grupo, sí, estamos de acuerdo, aunque a algunos diputados o diputadas les moleste. Y que nuestro grupo, sí, veo que les molesta, y que nuestro grupo confederal, por favor, señorías, que me están interrumpiendo. Está en el uso de la palabra, señor Fernández Bello, respetémosle. Muchas gracias, presidente. Y que nuestro... Me siguen interrumpiendo, presidente. Y que nuestro grupo confederal, Unidos Podemos en Común Podem en Marea, va a apoyar, como hubiésemos apoyado también en su día, una iniciativa semejante presentada en esta misma Cámara por Izquierda Unida ya una década atrás. Mas, en relación con el tema en concreto que plantea esta iniciativa presente, quisiera realizar algunas consideraciones de carácter genérico dirigidas a la necesidad de democratizar la simbología, las explicaciones museísticas de carácter franquista u otras cuestiones que son conocidas y que perviven, valga la metáfora, como estafermos anormales, como signos y símbolos exteriores fuertes en ámbitos y en espacios que son responsabilidad del Ministerio de Defensa. Me explico. Se trae aquí a debate la necesidad de eliminar de los aparatos de las aeronaves de la Fuerza Aérea Española una particular simbología ordenada por el general golpista Francisco Franco en agosto de 1936. Está documentado. Como ha explicado el señor Oloritz, la denominada Cruz de San Andrés se pintó por primera vez en los aviones del Ejército del Aire Español por orden directa del dictador Franco durante la guerra producto del golpe fascista por él mismo protagonizado. Francisco Franco ordenó pintar la conocida como Cruz de San Andrés sobre un fondo blanco para cubrir los colores de la enseña republicana en el timón de cola del plano de deriva de las aeronaves militares. Y la orden dada por el general Franco, cosas veremos que farán fablar las piedras, como dijo el clásico, sigue vigente. El símbolo adoptado por el fascismo militar golpista sigue luciendo su realidad presente y su realidad latente, como bien explica respecto al uso de los símbolos la catedrática de Comunicación Política María José Canel, en pleno periodo democrático, a estas alturas del siglo XXI en España y en Europa. Y téngase bien en cuenta que la comunicación a través de los símbolos, estamos hablando de un símbolo, como bien determina la profesora Canel, no es una comunicación vacía, es una comunicación real y directa, visual, una comunicación presente. Resulta indignante, señorías, y hasta esperpéntico, que tengamos que realizar este tipo de solicitudes en pleno año 2018, superada con creces la dictadura. ¿O es que no es así? Lo normal, en términos democráticos, es que una vez muerto el tirano, se hubiese procedido a una revisión de toda la simbología presente en el estamento militar franquista para adaptarla a la democracia. No habrá sido por falta de tiempo, han pasado décadas. Y en el caso que nos ocupa, la orden dada por el general de funesto recuerdo sigue siendo valedera, sigue siendo vigente. Y los demócratas... Un momento, señorías, ruego que mantengan silencio para que se pueda escuchar al orador. Continúe. Muchas gracias, presidente. Y los demócratas seguimos reivindicando cada día la memoria histórica o que se democraticen, por ejemplo, los museos militares que exhiben explicaciones filofranquistas o que ensalzan directamente a Franco. Y seguimos pidiendo que el Pazo de Meirás, producto de un latrocinio realizado al pueblo gallego, sea devuelto al espacio público de forma gratuita, no se puede comerciar con lo robado, o que las esculturas del Mestre Mateu, también expoliadas por la familia Franco, retornen a su legítimo propietario, que es el Concello de Santiago de Compostela. El debate de esta proposición no de ley, señorías, puede ser también, y así lo deseo, una buena oportunidad para que se lleve a cabo, porque es necesaria una reflexión profunda en relación a mucha de la simbología franquista que pervive en distintas áreas de defensa
y que no deja de ser un oprobio, una deshonra y un deshonor para un verdadero espíritu democrático. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Guinart.